Qué orgullo ser mexicanos y mexicanas. Y ya llevamos 200 años de eso. En Hiperbórea Radio te resumimos 2 ciclos de historia y cultura de nuestro México en 1 minuto. Una de las figuras más representativas del México moderno es la China Poblana, una figura simbólica casi tan relevante como lo es la Virgen de Guadalupe. Aunque no fue china ni poblana, decía la voz popular, que el arquetipo que forjó su atuendo ya duró 3 siglos y contando. La leyenda cuenta que fue hija de un rey mongol, tomada prisionera y vendida como esclava hasta que llegó a las Filipinas, donde abordó la nao de China y desembarcó en México en el siglo XVII, hasta que se casó con un mercader poblano, y ahí se instaló los siguientes 70 años hasta su muerte. Su traje típico, que tomaban los colores de la bandera desde antes de la independencia de México, es símbolo y vestuario para las mujeres cantantes que han ido adecuando el traje a su propia región. En Hiperbórea Radio tenemos una gran variedad de programas para ti. Escucha Mujer Radial, La Vida en Rosa, La Hora del Colibrí, Tú No Eres Invisible, Yolotl, Hiperbórea, Anamasidevi en línea, Yamete Kudasai, y es mediodía en Japón, y con aroma de café. Cada semana, una nueva emisión disponible a la hora que quieras y en donde quieras. Hiperbórea Radio, un lugar para ti. Es hora de conectarte con tu interior, pero también con todo aquello que te rodea. Conectemos el cuerpo y la conciencia con nuestros oídos. Así anunciamos nuestra llegada al mundo, con un grito. Y por supuesto, con el paso del tiempo aprendemos a gritar para imponernos, para agredir a otros y por supuesto para intimidarlos. No se vayan, que de esto vamos a estar hablando, el impacto de tus gritos. Comenzamos. Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio y nuestros espacios en Spotify, YouTube, Apple y iHeartRadio. Hola, hola mi gente bonita. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Tú No Eres Invisible. Y bueno, como ya pudieron escuchar, vamos a estar hablando de este maravilloso tema que de verdad es muy importante. Cómo impactan esos gritos en nuestra vida y bueno, pues finalmente pues hay consecuencias y sabemos que no somos o va a terminar ahí esa generación, sino que siguen con nuestros hijos y así sucesivamente. Pero bueno, para este maravilloso tema, nuevamente está con nosotros nuestra queridísima psicóloga Irma Griselda López. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Tisha, me encuentro muy bien, como siempre feliz de hablar una vez más sobre estos temas que espero le agrade mucho a la gente y nos retroalimenten a todos, porque yo creo que la mayoría de las personas pues sí, cuando de plano nos desesperan o que queremos ser escuchados a toda costa, sí pegamos de repente uno que otro grito. Entonces es un tema muy interesante pero muy común. Sí, y lo vemos tan común que ya es parte de nuestra vida y pensamos que gritar pues es normal, ¿no? Pero realmente pues va mucho más allá. O sea, yo la verdad que yo he escuchado a aquellos grandes, por ejemplo, pacifistas, ¿no? Aquellos grandes maestros espirituales que no necesitan gritar para poder hablar o simplemente dar su opinión, y nosotros hasta imponemos esos gritos, ¿no? Para darnos a conocer o para de alguna manera que me respete la otra persona. Entonces, y eso es en nuestra vida, pues como nosotras, ¿no? Gente normal que no somos así como que muy espirituales como todos aquellos grandes maestros.
y lo hacemos tan común. Entonces, pero ¿qué impacto tiene ahora sí que esos gritos, verdad? O sea, nosotros desde pequeños lo hemos aprendido y así es como pues vamos de alguna manera creciendo y pues se van pasando a nuestra siguiente generación. ¿Has vivido tú, por ejemplo, alguna etapa? Bueno, yo me imagino que sí, no sé. De esos gritos cuando tú eras niña, ¿y qué te impactaron en ese momento, Irma? ¿Cuál fue el impacto? ¿Qué fue lo que sentiste? Fíjate que es algo muy, muy controversial en ese sentido, porque yo, por ejemplo, recuerdo mi infancia, mi mamá era muy distante, era como muy ausente. Entonces mi mamá no era de gritos, mi mamá no era de pegarnos. Entonces ella era, si nos enojaba con nosotros, nos dejaba de hablar. Entonces, por otro lado, también esa parte afecta mucho porque pues un papá o una mamá ausente, pues también como que te violenta de manera inconsciente. Pero sin embargo, pues sí, cuando mi hija fue creciendo, que de esos momentos en que dicen los terribles 2 años, cuando más chillones se vuelven o están más desobedientes, sí le llegué a gritar varias veces de que ya, por favor, haz lo que te digo. Entonces, pues es una manera, yo creo que de desahogarnos, ¿no? Como educadores, bueno, en este caso como mamá, es una manera de desahogarme yo con mi hija. Pero obviamente el impacto de los gritos es muy, muy fuerte, porque como tú lo dijiste, lo hacemos de manera tan cotidiana que lo vamos normalizando. Y el grito, tan solo el sonido cómo nos afecta, esos decibeles del volumen de ese grito cuando tú estás así como que en otra cosa y escuchas el hazlo por favor. Entonces sí es muy impactante esta situación en los hijos, en la pareja, en los compañeros de trabajo, o sea, con cualquier tipo de persona yo creo que yo tengo un chihuahua, ¿no? Entonces, yo creo que a veces mis gritos impactan tanto en él que él no puede entender que yo estoy enojada, pero sin embargo, cuando yo grito Bambi, él sabe que pues ya hay algo malo, ¿no? Y hasta corre y se esconde. Entonces, imagínate qué tanto impacto tienen esos gritos, y más si le aumentamos el lenguaje no verbal, la postura. Sí. Entonces, sí es impactante esto. No, imagínate, yo recuerdo a mi abuelo, al papá de mi mamá, que él gritaba mucho. O sea, él para imponer su autoridad, ¿no? Como padre, porque él se quedó viudo, pues bastante joven. Y pues tenía hijos varones. Entonces, y yo veía que arrasaba por igual, ¿no? Tanto hombres como mujeres, y ¡fum! Eran los gritos, a veces también les pegaba, y yo pues estaba bien chiquitita, tenía como 5 años, pero yo recuerdo muy bien cómo les gritaba, ¿no? Y añadirle las malas palabras, todo eso, y yo lo veía y ya yo me sentía muy mal, ¿no? Pero aunque no era a mí, imagínate cómo me sentía. Pero lo que yo nunca me esperaba era que después, no sé, como 2 años después de esos 5 años, como a los 6, 7 años, mi madre repetiría la misma historia. Entonces cada vez que ella me gritaba, yo me acordaba de las escenas que vivía yo con mi abuelo, pero ahora ya eran directamente a mí. Y a mí su impacto de los gritos causaron mucha, pues obviamente que el miedo, ¿verdad? Pero sobre todo mucha inseguridad. Yo viví insegura muchos años, no me atreví a hacer muchas cosas porque decía, es que no, porque me va a gritar y ya me va a decir. O sea, yo vivía con ese miedo. Entonces, pero bueno, poco a poco ya sabes que uno tiene que ir trabajando en todas esas cosas porque pues uno no puede vivir así. Pero definitivamente hay muchas personas que de verdad tienen, grandes consecuencias. Y todo es por esos gritos, y como tú lo dijiste, ¿no? Con la voz, la postura, y aparte no sé cuántas cosas se nos salen también de dañar a la otra persona y decirles que eres un bueno para nada, y ahora imagínate gritándole, ¿no? O no sirves para esto. Entonces imagínense cómo estamos dañando, ¿sí? Para empezar, nuestro propio ser que ya está roto.
O sea, desde ahí empezamos mal porque nos seguimos dañando a nosotros mismos diciendo las mismas palabras que en algún momento nos dijeron a nosotros o a nosotras en mi caso. Entonces, de repente volverlo a repetir, aparte no el daño solamente es tuyo, sino ya estás dañando a otra persona. Y es ahí cuando digo, bueno, ¿y en qué momento entra esta parte de esa conciencia? Que también vamos a estar hablando más adelante porque se me hace bien importante el tema del mindful parenting. Un poquito más largo porque ya había una de las cápsulas. En la primera temporada hablé de eso en una cápsula de 10 minutos, ahora se va a extender, pero es algo bien importante de empezar a ser conscientes de cómo estamos ahora sí que transmitiendo esa información, pero sobre todo si hay gritos, ¿no? Y realmente sí hay un gran impacto en nosotros mismos, pero ya también con nuestra siguiente generación. Y yo casi estaba repitiendo lo mismo cuando mi hija, la más grande, estaba muy chiquitita y yo la veía en sus ojitos así como que, ay, tengo miedo. Y yo decía, no, ¿qué estoy haciendo? Entonces es cuando uno dice, ok, tengo este tiempo es para mí, tengo esta oportunidad para no repetir esos gritos que a mí me dañaron, porque yo no sé cómo vaya a perjudicarle a mi hija cuando ella esté grande. Entonces como que dices, bueno, y hay que calmarnos, y todavía sí, yo no sé a qué se deba, si ya es algo que realmente es aprendido o algo que traemos en nuestra genética, Irma, porque hay veces que pues uno no se puede controlar. Entonces, y aunque seas consciente, sabes que eres consciente y gritas. O sea, ¿qué es lo que pasa ahí cuando gritas? Lo que pasa es que, pues cuando estamos, así como los animalitos, cuando están en una posición para defenderse o que se sienten atacados, pues que se activa la testosterona, el ritmo cardíaco, entonces nos preparamos para un ataque y para ser atacados. Entonces, por lógica, cuando nos sentimos en este ataque, ¿qué hacemos? Gritar. ¿Para qué? Para aparentar que tenemos el control, que tenemos el poder, la fuerza. Pero sin duda el que esta forma de expresarnos a gritos no es nada más que la falta de control y de impulsos. Entonces, pues los gritos son un arma psicológica verbal y también acompañada del lenguaje no verbal, que intimida, anula y hace sentir a la persona a la que le gritan, pues que es algo muy chiquito, ¿no? Que es una persona que no tiene poder. Entonces, básicamente ese es el ¿cómo se puede decir? El objetivo de hacer ese grito o de gritar cuando estamos enojados. Es algo ya que traemos, pero no nada más de nuestros padres, sino desde nuestra biología. Ya es algo genético, la postura de defendernos. Y pues obviamente nosotros no somos como los animales que nos vamos a defender, no sé, a mordidas, pero sí lo vamos a hacer con gritos. Yo creo que es el arma más poderosa del ser humano, ¿no? Las palabras, los gritos, y los que más dañan. Y es algo increíble ver, por ejemplo, en las personas, ¿no? Cuando sales o vas a un centro comercial y lo primero que hacen cuando algo les molesta o que algo no les gusta, lo primero que hacen es gritar. ¡Fum! Entre que llaman la atención de todo el mundo que está ahí y la otra persona. Fíjate que dijiste algo. Hay personas que sí no se contienen y actúan de la misma forma, ¿no? Gritando. Pero hay otras que se quedan calladas. Y para mí todavía es mucho más admirable aquella persona que sabe callar, y no porque no tenga nada que decir o no porque no sepa cómo defenderse, sino que realmente dice, bueno, yo como por qué me voy a poner a la altura de esta persona que solamente quiere pelear o está infeliz y quiere, no sé, de alguna manera poner su autoridad en mí. Entonces eso se me hace bien importante y me impacta bastante para aquellas personas que realmente saben controlar ese carácter y no gritar y no ponerte, porque bueno, ya sabemos cómo terminan cuando empiezan los gritos, ¿no? Así se empieza y bueno, el asunto termina fatal. Y eso se me hace de verdad de un gran ejemplo, porque lo he visto en muchas personas que prefieren mejor quedarse callados. Y eso es algo que hay que honorarlo, porque no todo mundo puede hacer
eso de permanecer ahora sí que en quietud y de decir, ¿sabes qué? Todo está bien conmigo, o sea, y eso es algo que a veces todavía nos cuesta trabajo, no sé a ti, pero a mí a veces yo digo, ¡ay, por favor, quédate callada!, ¿no? O si no, grito, pero el simplemente hecho de contestarle con una voz fuerte, pues entra, ¿no? Para empezar una discusión que, bueno, va a terminar fatal. Entonces, pero fíjate que también el grito, pues es una forma de expresión elemental, ¿no? Podría decirse, ¿no? Porque imagínate, muchos lo utilizan también como para, te decía, para llamar la atención, pero pues yo no sé si sea elemental. Yo estaba leyendo un artículo donde estaban hablando de esta forma de expresión elemental y eso entra el grito. Yo no sé tú qué opinas. De hecho, sí, hay un terapeuta, se llama Arthur Llanon, que él escribió un libro que se llama El primer grito. De hecho, también el grito es algo como que nos libera, ¿no? Algo que te hace que saques esa emoción, pues, negativa. Digo, las emociones no las vamos a reprimir, eso es sano, no reprimir las emociones, es sacarlas, pero saber sacarlas de manera correcta. Entonces, cuando una persona está muy estresada o una persona acaba de vivir un momento traumático, entonces a veces es bueno aventarse unos cuantos gritos. De hecho, eso en muchas sesiones se utiliza como terapia, porque finalmente estás expresando algo que está en ti que no quieres tener dentro, que no te está ayudando. Entonces, pues los gritos por un lado son beneficiosos, pero si lo sabemos pues sabemos controlar. De hecho, pues cuando tienes a un peque en casa y no te hace caso, pues a lo mejor le levantas un poco la voz y es como que la primera llamada de atención, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de los padres pues no deseamos estarle gritando a nuestros hijos, sino que le hablamos una vez, 2 veces, 3 veces, pero ya cuando de plano sentimos que ya perdemos esa paciencia, que ya llegaron a nuestro límite, es cuando utilizamos los gritos. Pero si son personas que a la primera gritan, no, pues sí hay muchos problemas en esa cuestión de control de impulsos. Y fíjate que en lo que yo estuve investigando, efectivamente los gritos impactan bastante en los niños. Por ejemplo, si tú le gritas a un niño, lo puedes hacer que se vuelva un niño ansioso. Este niño puede volverse un niño inseguro, como tú lo mencionaste de tu propia experiencia. Pueden ser niños muy hostiles, pueden tener cuando ya son adolescentes pueden tener muchos problemas de personalidad, muchos trastornos de personalidad. Entonces realmente los gritos impactan bastante, pero más de cuando son malintencionados, impactan de manera negativa. Pero cuando el grito es así como lo mencioné ahorita para terapia, es súper bueno. De hecho, si en algún momento de su vida ustedes se sienten estresados, de malas, o tienen una ¿cómo puedo decirlo? Hay una emoción que no la quieran sacar llorando o que no quieran platicarla, griten, agarren una almohada y griten, para que si no quieren que los escuchen, agarren esa almohada, pónganla en su boca y griten muchas veces. De verdad que eso ayuda mucho a liberar esas emociones. Y gracias por ese tip, porque de verdad pienso que sí, muchas veces es necesario, el gritar. Y cómo nosotros mismos, de lo que te decía, ¿no? Cómo estamos de alguna manera, pues nos seguimos dañando. Y pienso que como ser humanos, pues es parte de, ¿no? O sea, solamente hay que saber en qué momento, cómo gritar, ¿no? A lo mejor dices, ay, ya me hizo tanto enojar mi hijo que mejor me salgo o me voy a mi recámara y agarro una almohada y puedo decir todo lo que quiera ahí. Pues imagínense si queremos tener de alguna manera, pues niños más tranquilos, que sepan responder ante cualquier situación sin ese miedo a de que me va a gritar, ¿no? O sea, simplemente que ellos se puedan expresar todo el sentir y que
puedan arreglarlo de la mejor manera, porque hoy en día te puedo decir que habemos muchas personas, y digo habemos porque sí, a veces me incluyo yo, de que no está tanto el no gritar. Yo trabajo mucho en eso, ¿sabes? Pero es que a veces digo, ay, es que es parte de mi personalidad. Mira, yo puedo estar muy tranquila y puedo hablarte 1, 2 veces y no me escuchas, y cuando no me hacen caso, como que ya llega la cuarta y sí grito, ¡fum! Y ya todo mundo como que voltea, ¿no? ¿Qué pasó? Y yo, pues es que estoy hablando y nadie me hace caso. Entonces también es la otra parte, ¿no? La otra parte de que si sabes que te están hablando y de repente no te hacen caso, parece que nada más entiendes a puros gritos, ¿no? Hemos escuchado ahora sí que ese dicho, parece que a puros gritos tú me escuchas, y pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? Pues sí, efectivamente, yo creo que es algo en lo que tú y yo nos identificamos mucho, porque pues sí, yo suelo ser muy paciente en ese sentido. Te hablo 1 vez, 2 veces, 3 veces, pero cuando de plano veo que no me escuchan o que no ponen atención a lo que estoy diciendo, pero eso solamente es en casa, porque yo la verdad es que no sé en qué está, pero no sé si te pasa a ti que a veces pues tus hijos a otra gente le hacen caso y así en casa así como que no te toman tan en serio en ese sentido. Por ejemplo, mi hija sí es muy obediente con su papá, es muy cooperativa, pero a veces cuando yo le estoy hable y ya no me escucha, entonces termino gritando. Pero aquí hay algo muy importante que yo estuve analizando. Por ejemplo, cuando uno devalúa tanto su palabra, como si no te apuras a comerte la sopa, te voy a apagar la tele. Si no te apuras a comerte la sopa, te voy a apagar la tele. Entonces le dices 5 veces y nunca le apagaste la tele. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que decimos, pues ya no tiene valor nuestra palabra. Entonces, como que nos van tomando la medida en ese sentido. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que nos entiendan? Pues recurrir al grito. Entonces, yo creo que hay muchísimas técnicas, muchísimos, no sé, libros que nos pueden instruir sobre cómo poder disciplinar a nuestros hijos o poner límites. Y la verdad es que nadie nacemos sabiendo esto, sino que nos vamos instruyendo con la experiencia, con el documentarnos, con los años, pero pues como tú lo dijiste, ¿no? También imitamos esos patrones de generaciones atrás, pero lo importante es que las vayamos modificando, que vayamos cambiando ese patrón. Y fíjate, dice aquí, mientras más le gritamos a alguien, menos le vamos a agradar. O sea que si queremos que nuestros hijos nos obedezcan y más les gritamos, pues menos va a suceder eso, menos les vamos a agradar, entonces no nos van a poner atención. Dice, mientras más les gritemos, más van a decir, ay, mi mamá es bien gritona, yo no me quiero parecer a ella, entonces menos van a querer ser como nosotros. Entonces no vamos a impactar en ellos esas ideas, esas creencias, ese ejemplo. Entonces, pues, ¿cómo queremos que nuestros hijos aprendan de nosotros si ellos lo que quieren es no ser gritones, ¿no? Entonces, pues sí es muy importante. Y fíjate, desgraciadamente, como tú lo dijiste, tú veías que tu abuelo le gritaba a sus hijos. Sí. Entonces, cuando tú creciste, tu mamá hizo lo mismo contigo y tú hiciste inconscientemente lo mismo con tu hija. Entonces dicen que cuando tú educas a un hijo a base de gritos, también le estás gritando a tus nietos y a tus bisnietos. Exacto. Sí, qué bonito lo pusiste como ese ejemplo, porque efectivamente así es. Entonces, pero fíjate yo con lo que me encontré y que sí realmente me ha causado como mucho, me está dando vueltas en la cabeza, porque así es, ¿no? Cuando, por ejemplo, entramos en el extraordinario mundo del lenguaje, ya no necesitamos de los gritos para comunicar algo que nos hace falta. Finalmente, si te das cuenta, gritamos porque necesitamos algo. Y como no te hacen caso, pues necesitas recurrir a los gritos, ¿no? O como lo dijiste con el ejemplo de cómete la sopa.
apaga la televisión, o sea, porque necesitas que te hagan caso. Pero eso me llamó muchísimo la atención, y además de que necesitamos a los demás para poderlo obtener, ¿no? Entonces, pero sin embargo, estas necesidades también comienzan a ser un poco complejas, y muchas de ellas no se resuelven tan fácilmente como ofrecer un techo o dar de comer, sino que de hecho surgen necesidades que ni siquiera se pueden identificar de manera precisa. Entonces, ¿qué es lo que hace el grito? Pues se convierte en esa manera de expresar lo inexpresable. Entonces sigue siendo la vía para pedir el curso de los otros, o el concurso de los otros, o lo que están haciendo los demás. Entonces el reconocimiento de los otros, pero esta vez implica satisfacer una necesidad que está más allá de las palabras. Entonces, si pudiera, por ejemplo, decirse que bastaría con organizar simplemente una frase para poderla comunicar, pero en este caso la persona no puede establecer del todo la naturaleza, ni siquiera el alcance de la necesidad, entonces por eso grita, para dejar en claro que hay algo más allá que una simple palabra. Entonces, me doy cuenta de que efectivamente nos hace tanta falta el sabernos expresar, el entrar en esta parte de lo que realmente es el lenguaje, el mundo verdadero del lenguaje, que no necesitas de gritos, no necesitas imponer tu autoridad, simplemente con las palabras. Con eso uno puede tener, pero a veces se nos va de las manos y perdemos el control. Y como dices, ¿no? Ya al gritarle a mis hijos, a mis hijas en este caso, pues ya les grito a mis nietos, mis bisnietos y toda la generación. Entonces es algo que a veces pues no se corta, ¿no? Yo lo veo ya, por ejemplo, con mi hija de 17 años. Si yo en algún momento le quiero gritar, ella ya no se deja, ¿no? Ya grita. Entonces digo, no hay necesidad de... Entonces hay que poco a poco, yo sí trabajo mucho en eso, porque obviamente te digo, yo crecí con gritos, entonces a veces es muy complicado para mí no dejar de gritar o de alzar la voz. Yo tengo una voz como fuerte, a veces pienso, y porque me he escuchado también, ¿no? Terminar de grabar y escucho, ¿no? Lo que estamos grabando o lo que terminamos de grabar, y escucho mi voz y yo la escucho fuerte. Entonces a veces es parte de, y imagínate si yo subo el tono de voz, pues ahí sí, olvidarlo, las personas o mi familia piensa que yo estoy gritando, pero en realidad no estoy gritando, simplemente subo un poquito la voz. Pero imagínate, o sea, cómo se llega a confundir, si de por sí ya el tono de voz de cada persona es diferente. Ahora imagínate, para aquellos como nosotros que tenemos la voz bastante fuerte, pues imagínate que para el impacto que dejamos en las demás personas. Sí, definitivamente es muy cierto. Fíjate que a mí me pasa algo muy similar. Yo también, el tono de voz que tengo pareciera ser que soy muy mandona o muy así como exigente, pero no, ya es como que pues lo imitas, ¿no? Ya uno creció escuchando ese tono de voz, o también ya es parte de tu temperamento, ¿no? Entonces pues sí es difícil cambiarlo, pero como lo hemos dicho siempre, todo esto se puede mejorar con base a la constancia, pues el trabajar en todo esto, el tener esa voluntad para poder salir adelante de esas situaciones. Y como habíamos dicho, ¿no? También las consecuencias inesperadas del grito. O sea, imagínate, se grita porque no se encuentra. O sea, no quiere encontrar, ¿no? Otra manera de expresar lo que siente o lo que se desea. Entonces vamos viendo poco a poco cómo vamos, pues de alguna manera nos vamos deteriorando a nosotros mismos con esos gritos. ¿Por qué? Porque hay algo que no hemos podido superar en el pasado. Entonces, si no trabajamos mucho, lo que se necesita en esa parte que no hemos podido superar, pues es lógico que pues se va a seguir repitiendo el patrón, ¿no? Y aquí lo más importante es hacerte consciente de ese momento y de pensar de que pues no se necesitan los gritos, ¿no?
No se necesita de imponer tu autoridad, o no se necesita de repente está todo tranquilo y ¡pum!, empiezas a gritar. O sea, como que, híjole, es algo difícil, yo lo puedo entender, y más como mamás latinas, fíjate, más como mamás latinas, porque tengo la oportunidad de conocer pues a mujeres aquí, ¿no? En Estados Unidos, estadounidenses, y son mucho más relajadas, de verdad, mucho. No sé si has visto de repente aquellos videos que hacen comparando a la mujer o a la mamá latina con la mujer o la mamá estadounidense, ¿no? Y es una gran diferencia, y de verdad no exageran, así son. Ellas casi no gritan, son como muy relajadas, muy, sí, no pasa, y es más fácil que el hijo grite a que ella grite, o que ellos sean más groseros que ella. Y en cambio en Latinoamérica es todo lo contrario. Así, para que tú digas un hijo venga y me alce la voz, no, ¿qué te pasa? Entonces, pues son culturas diferentes para empezar, ¿no? Y que cada quien sabe, ¿no?, cómo va a manejar cada situación. Pero sí es totalmente diferente ver a aquellas mujeres que pues realmente se saben controlar y que no necesitan de los gritos para hacerse escuchar, para hacerse entender, para ahora sí que expresar y comunicar algo. Entonces, pues bueno, ahí podemos ver que todavía nos hace falta mucho como gente latina, ¿no? Definitivamente sí, nos hace falta mucho, y te digo, pues el impacto de los gritos afecta desde el más pequeñito hasta el más grande. Entonces, y lo más triste es ver eso que dijiste tú, ver que ese patrón se va repitiendo, y decimos, ¿por qué mi hijo es así? Pues haces así como que un recuento y dices, ahora entiendo. Y entonces imagínate, si les toca vivir una vida difícil, y más aparte con gritos, y un entorno familiar difícil, la situación que estamos viendo en los países, entonces pues empeora todo esto. Por eso es que luego cuando estos niños crecen se vuelven adultos inseguros, o adultos que violentan a las personas, que todo el tiempo gritan, que no tienen esa calma. Y eso sí es muy feo y muy triste, ver a personas que pierdan con tanta facilidad el control. Porque, por ejemplo, yo creo que nosotras estamos en un punto normal, ¿no? Pero ¿cuántas personas no hemos observado en la calle, ¿no? Que por un rozón del carro, porque la cajera no te entregó el cambio, 1000 situaciones así, gritan sin control y llegan hasta los golpes. Entonces, esto va de menos a más. Entonces, empiezan con un grito, de cuando eres pequeño, te empiezan con un gritito, después el golpe, y ya cuando son adultos, pues repiten estos patrones, pero como tú lo dijiste, a mayor escala, y es peor, ¿no? Entonces, ¿cómo no queremos que el mundo esté así de raro? Si no educamos a niños con amor, con paciencia. Finalmente los niños se conforman a veces con tan poquito. Es suficiente con que les hagamos sentir que los amamos, que los escuchamos, que validamos sus emociones, que queremos entender cómo se sienten, que queremos saber cuál es su opinión sobre los asuntos de la familia, que los incluimos en esos asuntos. Entonces, todo esto se puede evitar, el que los niños no nos hagan caso, lo podemos evitar si los involucramos más en nuestra vida, si los hacemos más parte de las decisiones que tomemos en familia. Y obviamente no vamos a tener que estarles gritando para que nos hagan caso, pero sí es difícil, y más por la cultura en la que pues fuimos educadas tú y yo. Sí, claro. Pero no imposible. Exacto, no imposible. Y ya lo dijiste, ¿no? Con los diferentes tipos de gritos, pero definitivamente el grito agresivo ahora sí que pretende que el otro no se exprese y que no haya nada más que decir. Finalmente, este tipo de grito lo que hace es llamar al silencio, y no solamente al silencio del otro, sino también el silencio propio. Y en este caso no es un silencio lleno de sentido, sino que el silencio de la represión, el silencio que cubre todo aquello que debería decir y que con los gritos se queda sepultado en una obscuridad sin fin. Entonces también es parte de esa libre expresión, ¿no? De que la otra persona pueda decir, y aunque te moleste, como por qué vas a gritar y defender tu opinión si la tuya no es la única ni la verdadera.
¿no? Ni la mía, ni la tuya, ni la de nadie. Cada quien se va forjando su propio criterio, su propia forma de pensar, y es válido que lo digan, y no por eso pues yo me voy a gritar o me voy a poner agresiva por algo que finalmente le pertenece al otro y no a mí. Entonces es parte también de silenciar a los demás, y como por qué, ¿no? Con qué fin, si tiene todo el derecho igual que tú de expresarse y de decir lo que piensa y lo que pues quiere. Entonces es la parte bien importante. Y pues bueno, con esto nos vamos. De verdad que es algo maravilloso el pensar en cómo estamos ahora sí que llevando toda esta parte de nuestra vida, de esos gritos que realmente nos impactan a nosotros, porque les menciono otra vez que nos siguen dañando solamente a nosotros, nos siguen doliendo, hay algo que todavía no hemos sanado, y por supuesto pues estamos de alguna manera pues ahora sí que haciendo daño a la siguiente generación. Y bueno, pues Irma, ¿con qué nos dejas el día de hoy? Mira, bueno, estuve leyendo una información y no sé si tenga relación esto, pero yo cuando era niña, que escuchaba a mi tía gritarle a sus hijos, me imaginaba como el grito de una película de terror, ¿no? Entonces, imagínense por un momento el estar escuchando esos gritos todo el tiempo, es como estar viendo una película de terror todo el tiempo. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado en ese sentido con nuestros niños y con las personas que nos rodean también, porque pues no es padre. Y esta frase me encantó. Dice, los gritos no educan, ensordecen el corazón, cierran el pensamiento, destruyen el respeto, te vuelven violento. Los gritos solo entorpecen la paz. Así es, qué bonito mensaje, muchas gracias. Y hay que ponernos ahora sí que a meditar más cómo estamos llevando esta relación con nosotros mismos, por supuesto, y también con la gente que nos rodea, pero más con aquellos que son indefensos y que para callarlos pues imponemos nuestros gritos. Hay que hacer un poquito más de conciencia en esta parte. Y también el grito solamente refleja la incapacidad o la imposibilidad de trasladar un mensaje más o menos desesperado a lo que son las palabras. Así es que pues bueno, con esto los dejamos. Muchas gracias de verdad por haber escuchado un episodio más de Tú no eres invisible. Gracias infinitas. No olviden de mirarse al espejo, de decirse cosas hermosas, que es la mejor medicina que el ser humano pueda darse a sí mismo para poder seguir adelante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Tisha Marley-Mac, y también está la página en Facebook, y también de seguir a estos chicos maravillosos que están haciendo un gran trabajo, que es Hiperbórea Radio. Y todos ellos están también haciendo grandes cosas, así es que los pueden seguir en todas las aplicaciones para podcast, así como Hiperbórea Radio, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Ay, por ahí andan esos chicos, así que los invitamos. Y muchas gracias, de verdad, les mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima. Llegamos al final de este viaje reflexivo. Escucha el programa a la hora que quieras y en donde quieras, y comparte con tus amigos. Tenemos una cita en Tú no eres invisible con Tisha Marley por Hiperbórea Radio.